Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millán Orrego y quien les habla, Raúl Medina. Un saludo a todos. Ya hemos iniciado y esta es la segunda semana de nuestra conversación en relación a esto de la promesa, el pacto sempiterno de Dios, extraordinario tema de esta semana. Y aquí en este día vamos a iniciar nuestra conversación en relación a conceptos básicos del pacto. Algo habíamos hablado nosotros del pacto, ¿no es cierto, Juan? Pero aquí nos vamos a centrar en estos conceptos básicos. Cuando uno dice básicos, no es que esté hablando quizás de algo simple, ¿no es cierto? No, ¿cómo es ¿qué opinas? ¿Qué crees tú? Bueno, sí, podría ser la palabra conceptos fundamentales también, ¿no? Fundamentales, exactamente. La semana pasada estuvimos tratando de responder la pregunta, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue la creación perfecta de Dios y entonces, desgraciadamente, la intromisión del pecado, ¿no? De ahí entonces que en todos los pactos que vamos a repasar hoy y a futuro, en todos los pactos, porque hay varios de ellos, siempre se va a suponer que el hombre es pecador, ¿no? Se supone también que se necesita un unificador. Y entonces se ofrece el sacrificio para reanudar, ¿no es cierto? O para, si lo pensamos en sacrificio, remover las ofensas, ¿no? Y para provocar una reconciliación de Dios y el pecador. Y esos son, en esos términos se maneja en general el pacto de la Biblia. Ahora el pacto, decía un autor, si uno no lo entiende en estos conceptos que nosotros vamos a conversar ahora, no porque lo vamos a decir nosotros, sino porque están en la Biblia, difícilmente se puede entender el resto de la Biblia o del concepto básico de lo que es la salvación. Claro. Ahora, Dios es el iniciador del pacto, no es cualquier persona. Él va, en primer lugar, iniciando esa relación, llamando, y de hecho, Isaías, tú recuerdas que constantemente estaba Dios hablando por medio de Isaías, llamándoles la atención, llamándolos a hacer un nuevo acercamiento, porque Él los quiere bendecir. Ahora, la bendición viene asociada a lo que es la obediencia a Dios. Exactamente. Entonces, esos conceptos son bien básicos. Fíjate, en Éxodo 19:5, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, ahí está, te fijas, Dios iniciando una conversación. Ahora, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Interesante este concepto del pacto. Vamos a conversar, claro. A ver si lo tengo por allí en algún momento, que en los imperios antiguos, los hititas me parece que son los primeros que aparecen con indicaciones de pacto, fuera de la Biblia. Sí. Bueno, la verdad es que hay dos tipos de pacto en el mundo antiguo, digámoslo así, abarcando la narración bíblica, ¿ya? Hay un pacto entre iguales, en primer lugar, que es un rey, por ejemplo, vencedor, hace un pacto con el rey vencido, y lo hace en términos bien humillantes, ¿eh? Generalmente se tornaban esclavos, los vencidos se tornaban esclavos. Eso también aparece en la Biblia, un poco la experiencia de David y Goliat, que si el representante de Israel perdía, Israel se transformaría en esclavo de los vencedores, de los filisteos, etcétera, ¿no? Ahora, hay otro pacto, que es un pacto entre un superior y un inferior, ¿no? Y esto es así porque Dios y el hombre no son iguales, ¿no? Pero este pacto que Dios hace con el hombre no es como este que yo describí entre el rey victorioso y el rey vencido. Y aquí está lo maravilloso. El pacto es uno que levanta desde un estado de perdición al hombre. El pacto que Dios hace es para rescatar al hombre, donde Dios promete y cumple, y donde también hay una parte del hombre en este acuerdo. Siempre el pacto evoca las palabras relación o acuerdo, y en este acuerdo hay compromisos de ambas partes. Allí en el libro de Génesis, capítulo 17:2,
texto que usted, si tiene la guía de estudio, lo podrá encontrar y leer también. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. Interesante esto, entre mí, o sea, Dios y la humanidad, el hombre, el ser humano. Y te multiplicaré en gran manera. Fíjate que es grandioso el pacto que hace Dios y merecido de parte nuestra en realidad, pero Él lo ofrece, dice, te multiplicaré. En otras palabras, este no es un pacto nuevo, sino más bien que estaba por cumplirse el pacto, ¿no es cierto?, realizado hace 14 años atrás con Abraham y todos los descendientes. Claro. Interesante eso del pacto. Por eso que estamos viendo este concepto de pacto, porque va a darnos una noción de lo interesado que está Dios en el ser humano, a pesar de la calidad y de la separación y de lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios, o sea, desprestigiándolo, siguiendo las ordenanzas del enemigo de Dios. Exactamente. Siempre nosotros vamos a observar ya desde la primera vez que se pronuncia la palabra pacto ahí en Génesis 6:8, de ahí en adelante siempre el hombre es pecador y Dios es su redentor, que interviene para salvarlo. Y el clímax de ese plan de salvación naturalmente apunta hacia Cristo en la cruz, ¿ya? Así que esta semana vamos a poder asociarnos con Noé, con Abraham, con el pacto sinaítico, es decir, lo fundamental del pacto para ir avanzando es al clímax del cumplimiento del pacto, que es la cruz del Calvario. Allí en Gálatas 3:6, bueno, Pablo desarrolla este concepto del pacto muy bien, lo entiende bien, lo entendió, digamos, después que se pudo encontrar con el Señor. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Uh-huh. O sea, exactamente. O sea, el centro es Cristo, no importa quién haya hecho el pacto. Por eso la palabra uno, a la cual Pablo se refiere, lo que tú leías, es muy importante, porque así como por uno entró el pecado, por uno entró el perdón, y aquí Pablo va a hablar también que finalmente Cristo hereda todas las promesas, ese uno, ¿ya? Digamos, hubo comunicaciones, hubo avisos, hubo mensaje, hubo ministros en el Antiguo Testamento de Dios, pero ahora Cristo es el sacerdote, el ministro, es el cumplimiento, es el epítome, el clímax de la revelación de Dios, ¿no? Fíjate que Pablo hablando allí Hebreos, voy a decir hebreo, algunos dicen que fue Pablo que lo escribió, bueno, Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, oye, que es fundamental esto, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Uh-huh. No hay más grande que él, que Dios, y él jura por él mismo, sí, para darle la fuerza a ese pacto, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Claro. ¿De dónde viene? ¿Quién es el originador? Es nada menos que Cristo mismo, Dios mismo. Fíjate, Raúl, que lo que uno percibe ahí en Génesis 15, Génesis 18, en relación a lo que tú decías de Abraham, primero Dios le hace la promesa de la tierra, Génesis 15, ajá, pero luego le hace la promesa de gran abundancia. Y este Dios que aparece, el énfasis en la narración está en lo que Él dice. No hay una elaboración en la Biblia con respecto a la naturaleza de la aparición, ¿ya? Sino el énfasis está en lo que Él dice. Y digamos, eso lo entiende, por ejemplo, una madre cuando dice algo, espera que uno le obedezca, ¿no es cierto? Bueno, cuando Dios el Padre habla, espera que nosotros escuchemos y eso signifique o se traduzca en obediencia también. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a volver mañana. Bendiciones.